Saludos, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos, familias de las naciones. Nos gozamos enormemente, mi esposita y yo, de darle la bienvenida a este su canal y de este su programa Dios TV. Hemos estado compartiendo con ustedes sobre una serie muy interesante, muy particularmente nos ha bendecido mucho a nosotros porque implica mucho estudio y eso va ampliando el conocimiento y va ampliando la percepción de Dios a nuestras vidas. Y es precisamente de eso de lo que hoy queremos hablar, porque hay muchas personas que han estado inquietas y han hecho muchas preguntas, han sido muy edificadas, han sido muy bendecidas y están conociendo y viendo a Dios desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Y eso es lo importante. No queremos compartir con ustedes algo simplemente que sea diferente. Lo que queremos compartir con ustedes es algo que levante el nombre del Señor y que manifieste el poderío de Dios, lo ilimitado de Dios, la omnipotencia de Dios. Y verdades como esta nos llevan a esa dimensión. Y precisamente han habido muchas preguntas, muchas inquietudes. Y hoy, si Dios nos permite, queremos contestar algunas de estas preguntas. Así es, bendiciones a todos. De nuevo aquí para compartir con ustedes, como dice mi amadito, todas estas maravillas que el Señor hace para que podamos ver y comprender su grandeza, como Correcto. decías, porque a veces lo humanizamos tanto. A veces, o sea, es que desde todo punto de vista, por tantos tiempos. Tradición, por un montón de cosas. Se nos ha enseñado desde la perspectiva del Señor como el Redentor, y gloria a Dios, Él es el Redentor, como el que nos rescató, como el que nos lavó con su sangre, como el que dio su vida por nosotros. Pero nos hemos quedado allí y nos hemos quedado como el Cristo en la cruz. Y yo creo que Dios... O el que caminó en Jerusalén, en Israel. Correcto. Y yo creo que Dios quiere que usted y yo lo conozcamos a otro nivel. Y hay ciertas verdades bíblicas que nos llevan a esa dimensión. Pero para llegar a esa dimensión hay que profundizar en la palabra, hay que estudiar, hay que dedicar tiempo, hay que orar. Hay que pedirle a Dios revelación para que el Espíritu de Dios alumbre nuestras vidas. Y entonces pasemos de ver al Señor desde esa dimensión de como el Cristo crucificado a la dimensión de lo hiper, mega, extra, sobrenatural. Exactamente. Como digo yo, verlo apocalíptico, entronado, glorificado. Exactamente. Como dice la palabra, él tuvo que anonadarse. Eso. Asimismo, para poder entrar en nuestra esfera, en nuestra vida, en nuestra dimensión. Y es que hablar de dimensiones o hablar de, sí, ¿verdad? De dimensiones ya a veces nos ponemos, porque no es un léxico o algo que usemos para enseñar la palabra. Y definitivamente en estos tiempos finales necesitamos tener una visión del poderío de Dios, del poderío, de cómo Él cabalga sobre las nubes, de cómo Él con su poder, sí, Señor. Dice, tú que afianzas, dijo el salmista, tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Entonces eso es muy enriquecedor espiritualmente para uno. Y es que yo creo que los tiempos en los que estamos viviendo necesitamos tener una percepción, necesitamos tener una visión, necesitamos tener una visión de Dios a otro nivel. Ya no solamente el que perdonó nuestros pecados, el que nos libró de la obra del diablo y de todo, que ya sabemos que aplastó la cabeza a Satanás. Necesitamos verlo a él, a esa dimensión. En la dimensión de donde él hoy ejerce el gobierno y el dominio como sumo sacerdote. Exactamente. No, poco a poco exploramos en lo que es el ministerio celestial de él, lo que él está ejecutando hoy en día en la cuarta dimensión o más allá de su oficio cuando ascendió. Nuestro conocimiento a veces está como cuando explicamos lo del tabernáculo. El cristiano que sigue siendo niño después de años de convertido ve al Señor como el buen pastor, ¿verdad? Como el buen pastor, el que me chinea, el que me consuela, el que me Porque lo ve en la apoya. perspectiva de el atrio. Exacto. Pero no tenemos ahora el tabernáculo aquí para explicarlo, que es el primer nivel Es correcto. del cristiano.
Es correcto. El que ya ha crecido un poquitito, ya no lo ve como el buen pastor, lo ve como el gran pastor. Ya el Señor deja de tener o sea, el creyente deja de tener esa percepción de bebé, de niño, aunque tenga 40 años de convertido. Y ya lo ve como avanzado en su vida y lo ve como el gran pastor. Y el que ha crecido mucho más llega a verlo como el obispo de los pastores. Ya el Señor recubierto, revestido de su majestad. Es que, hermanos, necesitamos trabajar con nuestra mente. Necesitamos cambiar conceptos que nos han mantenido anclados a formas muy religiosas. Sí, Señor. A formas demasiado religiosas. Por eso es que, como decía, la gente se enfría o si no tiene quien le diga, lea la Biblia, ayune, ore, si no se está chineando, no se siente bien. Y necesitamos crecer y máximo en este último tiempo. Y estamos rodeados y metidos en esquemas religiosos, en encuadres, en gramas, se llama eso en fisiología, en gramas. Ajá. Donde mucho lo heredamos de conceptos religiosos. Eso es lo que pasa. Por eso es que Pablo hace una oración aquí impresionante. Impresionante en la carta a los Efesios. Y dice, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Ve, hay una supereminente grandeza de su poder. Lo que yo diría es llegar a conocer a Dios en la dimensión de lo hiper, mega, extra, sobrenatural. Exacto. Y bueno, esta introducción tiene que ver, amados, con el por qué el programa Las Constelaciones. Nos han preguntado mucho, nos han escrito mucho al Facebook privado, preguntas, gente súper animada, gente que ha tenido un golpe en el buen sentido de la palabra espiritual, que dice una señora, me ha sacudido, puedo ver a Dios en otra dimensión. ¿Por qué el programa Las Constelaciones? Y una de las preguntas decía que ¿por qué el programa de las constelaciones si siempre se enseñó que eso era ocultismo y satanismo? ¿Qué podemos decir ante eso? Siempre se nos enseñó que era ocultismo y satanismo, lo de las constelaciones. ¿Qué nos pasó? ¿Y por qué, dice una hermana, ustedes ahora están compartiendo eso que ha sido desde otra perspectiva? Bueno, ciertamente lo que pasa es que hay conceptos de la astrología y la astronomía que se confunden. Una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía, entendiéndose que la astrología es un movimiento ocultista, ¿verdad? De adivinación. Y que es prohibido por la palabra de Dios, está prohibido por la palabra de Dios, la astrología. ¿Por qué? Porque es para adivinar el futuro de las personas, es algo y el futuro de las personas solamente Dios lo conoce. Por eso está prohibido y porque se asociaba al culto a Moloch, que era un ídolo. Correcto. Era un ídolo. Entonces, agregando a lo que dice mi amadito, para los hermanos que han preguntado tanto, ha sido muy bien recibida la serie. Sí. Y los hermanos muy abiertos, pastores de diferentes países nos han escrito, y es que primero, hasta cierto punto para nosotros era un pequeño riesgo. Sí. Un pequeño riesgo porque como satanizamos la verdad bíblica en ese aspecto, lo satanizamos y nunca nos interesamos por averiguar, pero nos encanta el estudio, nos gusta muchísimo lo que es el estudio y lo que es ver cada día más revelada la grandeza del Eterno. Bueno, Vos acabas... Y esto no deja de ser una exponerse uno a ser mal comprendido, ¿verdad? Claro.
Porque precisamente ahí en Gramas, como vos estabas hablando, de que esto es medio raro, esto es medio oculto. No. Y eso fue lo que nos enseñaron hace tiempo atrás a nosotros. Exactamente. Pero la Biblia nos habla de todo esto, ¿verdad? Y precisamente hablando de la astrología, que tiene que ver con el culto a Moloch, que tiene que ver con el culto al sol y culto a la luna y culto a los astros, tenemos que entender que desde el principio el hombre siempre ha torcido las verdades de Dios. Así siempre. es. Entonces, hablando desde este punto de vista, la astrología fue introducida por un rey de Judá llamado Manasés. Y veámoslo en Segunda de Reyes, capítulo 21. Leo para ustedes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años y el nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ve qué tremendo. O sea, porque era un niño cuando comenzó a reinar. Creció hasta reinar 55 años, pero las costumbres, cómo se torció en el camino, cómo adoptó costumbres idólatras, costumbres de ocultismo, porque fue él. Hay dos versículos específicos que hablan donde activó todo lo que eran las constelaciones. Claro, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Su padre había derribado todo lo que era, todo esto de la astrología y la idolatría y todo esto, pero él lo levantó, dice, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Ojo aquí, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Se da cuenta? Astrología. Rindió culto. Ajá. Rindió culto. Porque como hay una diferencia entre astrología y astronomía, hoy en día, en estos tiempos modernos, hay que entender que Dios lo había prohibido porque no se podía rendir culto. El Señor dejó establecidas las constelaciones. No se podía rendir culto a y este lo hemos tipo, dicho mucho. tipo de situaciones. Sí, y lo hemos dicho mucho. ¿Por qué razón? Porque no había Biblia escrita. No había Biblia escrita. Entonces, el Señor deja las constelaciones que eran las que contenían el mensaje, de lo que iba a suceder en toda la historia de la humanidad. Ajá. ¿Verdad? Ahora quiero continuar leyendo el versículo para que ustedes escriban allí y tomen nota. Dice, y adoró Manasés a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Mire qué tremendo. Torció el culto a Dios, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos. Edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicándose así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ahora, ahí está hablando de lo que Manasés hizo, poniendo ídolos físicos, imágenes, aún de las constelaciones. Ajá. ¿Verdad? Si eso lo pasamos a hoy en día, todavía hay mucha gente que es como Manasés. Ya no son los ídolos de las estrellas o el sol, Correcto, que era un culto muy tremendo babilónico, el culto al sol. Pero hoy en día los ídolos y los astros son gente viva. Correcto. Y no lo vemos como tal. Y todo lo que nos aparte de la adoración a Dios, pues va a estar mal. Pero volviendo a las constelaciones, la razón que tocamos esto, la idea o el sentir de nuestro corazón era que pudiéramos ver la grandeza de Dios en la creación del cosmos, en la creación, y que Jesús participó en esa
en esa orden de creación que hubo en el cosmos, para dejarnos un mensaje. Tal y como lo podemos ver, no sé si los compañeros ahí nos pueden ayudar con la constelación que ya vimos y requete vimos, de Orión, la constelación de Orión que nos habla de un guerrero que viene, de un guerrero que va a hacer de frente a las fuerzas de oscuridad. Y ¿Okay? que eso está en las constelaciones, precisamente en el cielo. Si me lo pueden dejar un minutito ahí. Ok, ahí vemos las estrellas. Vean, ahora antes de venirnos, entramos a Google y yo pedí, de acuerdo a la NASA, la constelación de Orión. Usted puede hacerlo en su casa y de su teléfono, porque esto es científico. Los nombres de las estrellas que también nos preguntaron, los nombres de las estrellas, ahí están. ¿De dónde aparecieron los nombres de las estrellas? Bueno, eso desde las antigüedades. Desde la antigüedad en diferentes idiomas. Claro. Y la traducción, por ejemplo, la estrella Meisa dice el que viene. El que viene, ¿de quién está hablando ahí? De un guerrero que iba a venir. El Salmo 135, véalo, no sé, amor, si podemos leerlo. Vea qué tremendo. El que viene tiene una estrella en el hombro derecho, izquierdo, Bellatrix. El que viene rápido. Así aparece hoy en día Salmo en el mapa cósmico que tiene la NASA y así ha sido desde la antigüedad. Tiene otra, Betelgeuse, que aparentemente está apagándose, dice la información de la NASA, que habla de la venida del retoño. ¿Quién era el retoño? Cristo el Señor Jesús. Jesucristo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? En el cinturón de la constelación aparece la estrella Al-Nitak, que habla de el herido. Y la otra también, Saf, el herido, y Rigel, el pie que aplasta. Entonces, amados, la imagen de un guerrero no se ve en el cielo. Usted Orión lo puede ver en ciertos meses. Se puede ver hoy en día. Correcto. En ciertos meses no está la figura del guerrero, es la línea de estrellas. Entonces ahí hay todo un mensaje. Para aquellos que nos han preguntado eso, lo que se ve es la línea de estrellas. Y hace miles de años los babilonios fueron los que empezaron a hacer las figuras. Pero el mensaje que el Eterno ha querido darnos y dio en la antigüedad, que no había Biblia escrita, está en las constelaciones. Nos habla de ese guerrero. O sea, exacto. De ese guerrero poderoso. Salmo 100, lo leí, lo contraste. Nos habla de ese guerrero poderoso que es Cristo Jesús, que viene pronto, que vendrá como un relámpago que sale de occidente y se muestra al oriente. Exacto, Salmo 135 Viene para aplastar, aplasta y aplastará la cabeza a Satanás. Viene para aplastar la obra de Satanás. Exactamente. Y él que fue herido, como dice Isaías. En Isaías 53. Entonces, ya que hemos contestado prácticamente 4 preguntas en una. Sí. ¿De dónde salen los nombres? Bueno, fueron, como lo dije, desde la antigüedad, pero fueron en varios idiomas. En caldeo, hebreo, en griego, en córtico, en acadio. También. Y eso ha pasado de miles de años. Nosotros tuvimos que entrar a estudiar en un libro de historia universal. Todo esto está en los diccionarios del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Se torció, como siempre hace el enemigo. Se tuerce el mensaje original y de ahí apareció todo lo que tiene que ver con la astrología y las cartas planetarias y no sé qué cuánto, ¿verdad? Pero todo esto es científico y usted puede estar tranquilo y feliz de que hay mucho, los hermanos pastores nos han escrito, montones de pastores
con respecto a esto, porque coincidimos como pastores, que cuando nacimos se nos dijo, eso es, y pare de contar, nadie se metió a averiguar nada. Eso está vedado. Exacto. Y entonces así han pasado muchas veces años y tiempos donde no se le entraba a esto, primero porque hay que estudiar, hay que profundidad. Y hay que leer mucho también sobre historia y sobre las circunstancias que están viviéndose y todo eso. Entonces, para llegar a conclusiones como las que nosotros estamos llegando. Y porque también una de las preguntas era, pero ¿qué significado le dan ustedes a las estrellas? Si usted consulta con la NASA como una organización astrocientífica, ¿verdad? Y de las más reconocidas mundialmente, usted va a ver el Orión tal y como lo presentamos nosotros ahí. Así tiene... Las líneas de las estrellas. Y así tienen las estrellas sus nombres. Es bellísimo, bellísimo. Pero ¿cómo llegamos nosotros a estas conclusiones? Estudiando, buscando la interpretación de los nombres de cada una de las estrellas. Entonces se va armando el mensaje que Dios ha querido siempre mostrar y que mostró a los antiguos cuando no había Biblia escrita, cuando no había la palabra de Dios escrita. Y cuando dice, como dice el salmista, los cielos cuentan, narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. O sea, allí estuvo, está y estará siempre, porque la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. Estará el mensaje de la redención siempre en el cosmos. Así es. Vean, oigan, nada más porque ya se nos fue el tiempo. Dice, disputa, oh Adonai, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que me combaten. Toma mano al escudo. Era la imagen del guerrero. Ajá. Toma mano, echa mano al escudo y al pabellón, Salmo 35. Y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis enemigos y di a mi alma, yo soy tu salvación. El guerrero, el gran guerrero, vino primero, como dice una de las estrellas, como herido, Isaías 53. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No entendieron esa profecía como el Mesías sufriente, porque ellos esperaban, el Mesías lo esperaban en un caballo blanco y con todo un ejército para liberarlos. Los judíos no vieron esa profecía como el Mesías, no la tomaron así y esperaban. Jesús aparece cabalgando en un burro, sin nada de un ejército detrás de él, y por eso fue que no creyeron. Imagínate el shock. Entonces, lógicamente, lo que Dios está mostrando aquí, y por qué hemos enseñado sobre las constelaciones. El propósito, ver la maravilla y la grandeza de un Dios ilimitado, Amén. ilimitado, poderoso. Cristo Jesús, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, Él es el gran guerrero. Él es uno con el Padre. Gloria. Y con el Santo Espíritu. Tenemos Gloria. Que entender eso. Tenemos que entender que son uno. Y Cristo fue el que tomó forma de siervo para poder entrar a esta dimensión. Eso es otra cosa, otro estudio. Entonces, continuaremos en la próxima, no se lo pierda el programa. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Amén.